Muy buenos días. Hoy día 27 de agosto del año 2021. Un saludo muy especial a todos los seguidores del canal de YouTube Barbosa Abogados SSRL, a la página web www.barbosaabogados.com, a la página de Facebook Jesús Barbosa y a los proyectos de ley de la vacuna peruana y de reincorporación a la situación de actividad militar policial. Y pronto, en unos días, al proyecto de ley de devolución del 100% de los aportes a los docentes de la rama magisterial, que está pendiente que la OMPE apruebe los planillones, ya que hemos comprado el kit electoral para que este tercer proyecto de ley que como iniciativa legislativa ciudadana venimos aportando al país. Bien, en este tutorial quiero saludar a los marinos reivindicando derechos, Marede, a su presidente Vela Mejía Godofredo Henry, a su vicepresidente Neira Carrillo Ernesto Francisco, a su secretario don Peralta Choque Ángel, al tesorero Soculaya Crispín Edgar, al vocal Cisneros Vélez Jorge Luis y a todos los asociados y a los futuros socios que estoy seguro van a aglutinarse en cuanto a esta gran institución de marinos que se encuentran ahora inconstitucionalmente en la situación de retiro y que vamos a explicar el caso y su posible solución en sede constitucional. Bien, se trata de lo siguiente en pocas palabras. La Marina de Guerra del Perú, a través de Dipermar, ha pasado a la situación militar de retiro por la causal del límite de veces sin alcanzar vacante en el proceso de ascenso a diversos oficiales de mar, y a partir del primero ha sido de enero del 2021. Se han expedido resoluciones directorales, como por ejemplo acá la 636-2020, MGP Dipermar, folio 770, su fecha 29 de octubre del 2020, firmado por el vicealmirante Alberto Alcalá Luna, director de personal de la Marina de Guerra. Bien, ¿cuál es el planteamiento técnico jurídico constitucional que mi persona y el equipo de abogados que representamos plantea para poder hacer la defensa técnica de estos afectados oficiales de mar aglutinados en esta pujante y nueva institución marino reivindicando derechos Marede? Y para todos los que se vean involucrados, lógicamente, en la afectación de estos derechos constitucionales. Voy a plantear que lo que tenemos que recurrir es a un proceso constitucional de amparo. Y voy a argumentar para seguir a nuestro profesor Manuel Atienza los argumentos sobre los cuales se va a desarrollar la defensa que se plantea para lograr que se declare fundada la demanda y se declare inaplicable el artículo 51, el decreto legislativo 1144 y su reglamento. Bien. Nosotros, ante una resolución directoral que le ponen el tema de confidencial cuando las normas son públicas y de aplicación a un caso concreto, podría representar índole privado, pero que afectan derechos fundamentales, tendría que ser público, como va a ser público la resolución que el Tribunal Constitucional, en base a un juez constitucional y los vías incidentales que vamos a pedir una medida cautelar para que se declaren inaplicables estas resoluciones, a los afectados sean reincorporados de inmediato a la situación de actividad. Bien, primero quiero agradecer a otra integrante de la Marina de Guerra del Perú, voy a mencionar solo su nombre, Dalia, que hemos logrado también en mayo de este año reincorporarla a la situación de actividad en el CITEN, porque había sido dado de baja, pasada a retiro por una causal de inaptitud psicosomática o psicofísica, y luego en el Tribunal Constitucional, en el Pleno, en sentencia 676-2021, signada en el expediente 1594-2020 PATC, su fecha 25 de mayo de 2021, hemos logrado que se declare fundada la demanda y consecuentemente inaplicable el reglamento a los centros de formación, entre los cuales está el CITEN de las Fuerzas Armadas, y sea reincorporada de inmediato. Ahora está en la situación de actividad. Bien, en base a esta jurisprudencia, cuyos argumentos desarrollamos en el Pleno del Tribunal Constitucional, queremos también llevarlos a este caso concreto para plantearlo a todos los seguidores en el canal de YouTube. ¿Qué es lo que nosotros solicitaríamos acá
como delimitación del petitorio y determinación del asunto controvertido. Lógicamente que tenemos que plantear como parte actora en una demanda de proceso de amparo que se declare la inaplicación por inconstitucional los artículos 51 del decreto legislativo 1144, su fecha 11 de diciembre del año 2012, que regula la situación militar de los supervisores, técnicos y suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, y la primera disposición complementaria transitoria del reglamento del decreto legislativo 1144, aprobado por el decreto supremo 014-2013, su fecha 4 de diciembre de 2013. Y consecuentemente se declare la nulidad, por ejemplo, de la resolución directoral 636-2020 MGP Dipermar folio 770, que dispone en su artículo primero pasar a la situación militar de retiro por la causal del límite de veces sin alcanzar vacante en el proceso de ascenso al oficial de mar, por ejemplo, Ernesto Francisco, con DNI número tal, CIP número tal, a partir del 1 de enero del año 2021, por los fundamentos que expone la resolución, que está acá, y que la muestro al público. Asimismo, en su artículo segundo, dispone descontar al citado oficial de mar de sus beneficios sociales y pensionarios a través de la Dirección General de Economía de la Marina de Guerra las deudas pendientes que hubiera contraído con esta, siempre que se cuente con la autorización correspondiente. Y en su artículo 3 agradece al referido oficial de mar por los servicios prestados a la institución. Regístrese, comuníquese y archívese como documento confidencial Alberto Alcalá Luna, vicealmirante, director general de la Marina de Personal. Bien, esta resolución directoral es inconstitucional. ¿Por qué fundamentos? Primero, si bien es cierto, cuando nos vayamos a sede judicial, el procurador, ilustre abogado de la Marina de Guerra, va a contestar y absolver la demanda, una vez admitida, lógicamente, deduciendo excepciones, prescripción, falta de agotamiento de la vía administrativa, según el caso correspondiente. Pero nosotros vamos a solicitar en su momento que se declare improcedente la ejecución de prescripción formulada por la Marina de Guerra por haber interpuesto y sancionado a mi patrocinado o a los patrocinados que concurran a Barbosa Abogados, y además que la Marina de Guerra podría y seguramente sigue incurriendo en una conducta reiterativa casi dolosa de sancionar y pasar a la situación militar de retiro a estos oficiales de mar por una causal increíble del límite de veces sin alcanzar vacante en el proceso de ascenso con fecha 1 de enero del año 2021, cuando no se ha dado ninguna vacante. Consecuentemente se están afectando derechos fundamentales que entre otros el derecho al trabajo, libre determinación de la personalidad, discriminación, que vamos a desarrollar no en sede solamente constitucional peruana, sino en sede constitucional de la Corte Constitucional de Colombia y en los tratados y pactos internacionales de los cuales el Perú es miembro y suscriptor. Bien, ¿por qué nosotros solicitamos o solicitaremos que se declare improcedente una prescripción? Porque esta conducta reiterativa en este tipo de resoluciones, permitirle o declarar fundada una exención de prescripción o de falta de agotamiento de la vía administrativa, no guardaría concordancia con los fines de los procesos constitucionales y no daría protección efectiva a los derechos que vamos a desarrollar, por lo cual nosotros vamos a pedir que se desestime este medio formal de defensa deducido, conforme al considerando sexto del expediente 1594-2020, fecha 25 de mayo de 2021. Y vamos a solicitar que se declare fundada la demanda y en consecuencia inaplicable a los casos concretos los artículos 51 del decreto legislativo 1144 del 11 de diciembre del 2012, que regula la situación militar de supervisores técnicos, suboficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, y la primera disposición complementaria transitoria del reglamento del decreto legislativo 1144, aprobado por el decreto supremo 014-2013 del 4 de diciembre del 2013. Y por lo tanto se deja sin efecto la resolución que pasó a retiro, y disponer que el director general de la personal de la Marina de Guerra y la propia Marina de Guerra repongan de inmediato al accionante en su condición de oficial de mar con todos sus beneficios, goces, prerrogativas, derechos inherentes a su grado, así como el tiempo de servicio que estuvo en la situación de retiro incondicionalmente como tiempo de servicio real efectivo a la situación de actividad y reconocimiento por el Estado para efectos pensionarios. ¿Qué efectos tendría esto y qué derechos se han vulnerado?
el derecho a la igualdad y la no discriminación. El artículo 2 de la Constitución reconoce el principio de derecho de igualdad, pero en dos términos. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley y nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Pero en su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ya ha reiterado que la igualdad consagrada constitucionalmente ya mencionada, la ha recogido en la sentencia 045-2004 AITC, Fundamento 20, como un principio que constituye el enunciado de un contenido material objetivo, un tanto un componente axiológico del fundamento del ordenamiento constitucional. Además, tenemos que la obligación de no discriminar se encuentra prevista de manera expresa en el artículo 1,1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 3 del Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, donde la obligación de no discriminar no debe confundirse con el derecho que tiene a toda persona a ser tratada igual ante la ley, tanto en la formación de la norma o en su interpretación o en su aplicación. Tenemos que decir que este derecho no garantiza que todos los seres humanos sean tratados de la misma forma siempre y en todos los casos, como ha sometido, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el derecho a la igualdad y la no discriminación se desprenden de la idea de una unidad de dignidad e igualdad y de naturaleza a la persona, que concluye el ordenamiento jurídico. Eso se ha reafirmado en la opinión consultiva 484. Ese es uno de los derechos fundamentales, el derecho a la igualdad y no discriminación. Otro derecho fundamental que afecta el derecho al trabajo, lógicamente. La Constitución Política del Estado de 1993, en su artículo 22, dice: la protección y fomento al empleo prescribe que el trabajo es un deber y un derecho, es la base del bienestar social y un medio de relación de la persona. Asimismo, el artículo 23, el Estado y el trabajo, dice, son en sus diversas modalidades objeto de atención prioritaria por el Estado, por lo cual protege especialmente a la madre, al menor, al impedido que está trabajando y a todo tipo de personas, porque el Estado promueve condiciones para el progreso social, económico, en especial de manera política de fomento al empleo productivo, y ninguna relación, ojo, ninguna relación laboral, civil o militar puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador, sea civil o militar. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución ni su libre consentimiento. En tanto, ¿qué dicen los instrumentos internacionales? Que también se ha afectado en este decreto legislativo y lógicamente las resoluciones que son materia de cuestionamiento. Los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos referidos en el derecho al trabajo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un documento aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A-3, su fecha 10 de diciembre del 48 en París, que recoge en sus 30 artículos de derechos humanos considerados básicos y que en el artículo 23,1 señala que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo y a la protección del desempleo. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, aprobado y abierto a la firma y ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200A-21, su fecha 16 de diciembre del 66, entrando en vigor el 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27, y el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales o protocolares de El Salvador, su fecha 17 de 1988, 17 de noviembre de 1988, también abordan el derecho al trabajo. Esas son las normas internacionales también vulneradas. Pero existe una jurisprudencia también latinoamericana comparada en el derecho al trabajo. Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia C-593-14 señala la triple dimensión del trabajo y señala que el trabajo es un valor fundante del Estado Social de Derecho y, consecuentemente, en un segundo lugar, dice que el trabajo es un principio rector del ordenamiento jurídico que informa la estructura social de nuestro Estado. Y en tercer lugar, habla esta jurisprudencia colombiana, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Carta Constitucional Colombiana, el trabajo es un derecho y un deber social que goza de un núcleo de protección subjetiva e inmediata de carácter fundamental y otra de contenido de desarrollo progresivo como derecho económico y social. Pero el Tribunal Constitucional peruano ha precisado también que este contenido esencial del derecho al trabajo en el expediente 1124-2001 AATC
su fecha 16 de septiembre del 2002, caso Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica y FETRATEL, que el derecho al trabajo está reconocido en el artículo 22. También ha reconocido en su fundamento 12 que el derecho al trabajo resulta relevante para resolver una causa. Se trata de una proscripción a ser despedido, salvo por causa justa. También lo ha reconocido el Tribunal Constitucional en la resolución 2802-2005 PATC, su fecha de publicación 13 de diciembre del año 2005, caso Julia Mabel Benavides García. La libertad de trabajo es una manifestación del derecho y consistente en el trabajo elegir libremente una profesión o oficio, en este caso para las Fuerzas Armadas, en el Fundamento Jurídico 12. Asimismo, lo ha ratificado la resolución 4058 de 2004 ATC, su fecha 6 de diciembre del año 2005, caso Víctor Raúl Escobar Fernández. El derecho a la libertad de trabajo tiene como contenido esencial el derecho a toda persona a seguir su vocación y a dedicarse a la mejor expectativa de vida que le brinde su elección por un trabajo determinado y aceptar un trabajo no o cambiar de empleo, Fundamento Jurídico 5. Pero nosotros lo que pedimos es que se efectúe un control difuso de constitucionalidad del artículo 51 del decreto legislativo 1144, su fecha de 11 de diciembre del 2012, que regula la situación militar de los supervisores, técnicos y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, y la primera disposición complementaria transitoria del reglamento del decreto legislativo 1144, aprobado por el decreto supremo 014-2013, su fecha 4 de diciembre del 2013. ¿Y por qué pedimos que se declare y se aplique un control difuso sobre estas normas? Porque ya el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia en el expediente 03741-2004 PATC, en el expediente 02132-2008 PATC, entre otras normas, que dice que el control judicial difuso de constitucionalidad de las normas legales es una competencia reconocida para los órganos jurisdiccionales para declarar inaplicable una ley con efectos particulares en todos aquellos casos en los que aquella resulta manifiestamente incompatible con la Constitución. Eso se encuentra previsto en el artículo 138 de la Carta Magna. Entonces, el control difuso es un poder deber del juez constitucional consustancial a un Estado social y democrático de derecho. De ahí conviene siempre recalcar que la Constitución es una auténtica norma jurídica, una norma normarum, una ley fundamental de la sociedad y el Estado, y de derecho directamente aplicable para los casos donde se vulneren derechos fundamentales. En este caso, este artículo 51 del decreto legislativo 1144, el 11 de diciembre de 2012, y su primera disposición complementaria de su reglamento, aprobado por el decreto supremo 014-2013, devienen totalmente inconstitucionales, sobre todo disponiendo pasar a retiro por la causal de límite de veces sin alcanzar vacante en el proceso de ascenso, cuando no ha habido vacantes. Prácticamente sería un desprecio a los trabajadores de las Fuerzas Armadas que han dado su vida, han entregado y han combatido en el Braen, han combatido al COVID-19, muchos han muerto, sus familias han quedado lesionadas y muchas veces no tienen ni derechos pensionarios, que se les afecte de una forma brutal con esta aplicación. Por eso es inconstitucional. Entonces nosotros estamos solicitando al juez constitucional que los 3 criterios a seguirse para proceder a un caso de control judicial difuso de constitucionalidad de estas normas sea aplicado a este caso concreto conforme al expediente 2132-2008 PATC, que habla de los 3 fundamentos para que se pueda declarar la constitucionalidad de estas normas jurídicamente inconstitucionales. La verificación de la existencia de una norma autoaplicativa o que el objeto de impugnación sea un acto que instruya la aplicación de una norma que considere inconstitucional. Se verifica acá una amenaza autoaplicativa, sí, porque esta aplicación a su vez ha entrado en vigencia y resulta inmediatamente e incondicionada, conforme lo ha señalado la sentencia en el expediente 4677-2004 ATC, fundamento tercero y siguientes. Y además se puede verificar que este caso cuestionado se ha aplicado normas legales que son abiertamente inconstitucionales, y los dispositivos en cuestión que ellos han mencionado debe que el juez constitucional pronunciarse al respecto, porque considera una vulneración al principio de igualdad y no discriminación ante la ley efectuado a los supervisores, técnicos y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, y que tienen una relación inequívoca con su situación militar, sancionándolos inconstitucionalmente con base a la situación de retiro por la causal de límites sin alcanzar vacantes para el proceso de ascenso, a lo que nunca se ha dado. Si no, deberían exhibir cuáles son las relaciones de las vacantes, dónde, cómo y cuándo, dónde fue publicado. Totalmente inconstitucional.
El segundo punto que queremos someter a control constitucional es la relevancia del control constitucional de la ley respecto a la solución del caso ya mencionada, la identificación de un perjuicio ocasionado por la norma. Y fundamentalmente también tenemos que mencionar que tiene que existir una conexión en un pronunciamiento previo del Tribunal Constitucional respecto a la constitucionalidad de la ley objeto de control. Porque el ejercicio del control judicial de la constitucionalidad de las leyes tampoco puede realizarse respecto a disposiciones legales cuya validez haya sido confirmada por el Tribunal Constitucional en el seno de un control abstracto de constitucionalidad. Porque el segundo párrafo del artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional previene que los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Y también que la primera disposición final de la ley 28301, ley orgánica del Tribunal Constitucional, establece que los jueces y tribunales interpretan las leyes y las aplican a toda norma con rango de ley y los reglamentos respectivos según los preceptos constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulten resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos bajo responsabilidad. Y las disposiciones legales que venimos invocando que se ejerza su control constitucional, en términos técnicos, son normas infralegales. De ahí que el Tribunal Constitucional o el juez constitucional se encuentra impedido aún así de emitir un pronunciamiento previo, y ya que se ha realizado un control difuso sobre estos, mencionando los artículos 51 y el Decreto Supremo 014/2013. Pero si nosotros le solicitamos al juez constitucional que busque otro sentido interpretativo que pueda salvar la disposición acusada de inconstitucional, debido a las consecuencias del ejercicio del control difuso que solicitamos sobre las normas, el juez constitucional y posteriormente el Tribunal Constitucional ha recordado que la declaración de inconstitucionalidad debe considerarse como la última ratio a la que un juez debe apelar en las sentencias expedidas en el expediente 0141/2002 AATC, fundamento cuarto, punto C, en el expediente 0020/2003 AITC, fundamento 5, habida cuenta que los jueces y los tribunales solo inaplican las disposiciones que estimen incompatibles con la Constitución, cuando por vía interpretativa no sea posible la adecuación de tales normas al ordenamiento constitucional, conforme a la segunda disposición general de la ley 28301, ley orgánica del Tribunal Constitucional. Consecuentemente, los oficiales de mar de la Marina deben solicitar al juez constitucional que observe que los artículos 51 del decreto legislativo 1144 del 11 de diciembre de 2012, que regula la situación militar de los supervisores, técnicos, oficiales y oficiales de mar de las Fuerzas Armadas, y la primera disposición complementaria transitoria del reglamento 1144 aprobado por el decreto 014/2013 del 4 de diciembre de 2013, son manifiestamente inconstitucionales, aplicados al caso concreto, por la forma y modo y circunstancias como han sido pasados a la situación militar de despedidos sin fundamentación, sin argumentación y violando derechos fundamentales, el derecho al trabajo, discriminación, igualdad ante la ley, los pactos y los convenios internacionales. ¿Por qué? Porque son normas tipo regla, es decir, normas de estructura cerrada, cuya determinación semántica es clara en la medida en que constituyen mandatos concretos y por tanto no resisten interpretación. En tal sentido, consideramos que, como lo ha efectuado el Tribunal Constitucional, que las disposiciones legales cuestionadas antes mencionadas son requisitos a cumplir, mandatos concretos, no habría margen a atribuirles un sentido interpretativo diferente al fin de salvar su constitucionalidad, por lo cual deben ser declaradas inconstitucionales. Pero finalmente, la verificación de que la norma inaplicarse resulta evidentemente incompatible con la Constitución y declaración de su inaplicabilidad a todos los casos concretos por esta causal inconstitucional debe procederse ante un juez constitucional. Porque pasar a retiro a la situación militar a casi 246 oficiales de mar por una causal de límite de veces sin alcanzar vacante en el proceso de ascenso, cuando no previamente se ha señalado vacante y jamás se existieron la vacante, deviene en inconstitucional. Por eso que nosotros solicitamos que se verifique esta norma y se inaplique consecuentemente a su resultado por ser incompatible con la Constitución y la declaración de inhabilitación al caso concreto. Y estas normas, a través del control difuso y constitucional, son manifiestas incompatibles con la Constitución, y hemos solicitado que, en consecuencia, dada la conexión que existe con previos pronunciamientos al respecto de control constitucional del Tribunal Constitucional, estas leyes objeto de control de constitucionalidad, se tiene que dictar su invalidez y fundamentalmente tiene que declararse un sentido interpretativo
para salvar tampoco se puede permitir que normas inconstitucionales sean aplicando a casos objetivamente concretos, perjudicando el futuro, el proyecto de vida, el trabajo, la vida, incluso hasta la salud física y psicológica de oficiales de mar que han entregado su vida a la Marina de Guerra o Armada Peruana, y muchos oficiales también en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y ahora se les aplique un artículo 51 de este decreto legislativo 1144 que los pasa a la situación militar de retiro en forma totalmente antijurídica e inconstitucional. Por eso que estamos recurriendo a los jueces constitucionales y posteriormente al Tribunal Constitucional para que declare inaplicable y declare fundada la demanda y ordene la reincorporación de estos 246 oficiales de mar, de ser el caso, o de los que puedan presentar la demanda de proceso de amparo ante un juez constitucional, demostrando y reivindicando que el control judicial de constitucionalidad de las normas o control difuso previsto en el artículo 138 de la Constitución sí es posible para salvar los derechos fundamentales de los marinos, de los miembros de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional que se vean afectados por este tipo de acciones. Esperando sus comentarios al celular 98 92 44 962. Me despido y seguiremos haciendo otros tutoriales para salvaguardar los derechos fundamentales de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y también del derecho civil o comercial y constitucional que se presente en el caso. Mi nombre es Jesús Barbosa, soy gerente general de Barbosa Abogados. Mi celular de contacto es 98 92 44 962. Un saludo muy especial a esta institución Marino Reivindicando Derechos y a todos los seguidores de Barbosa Abogados. Muchas gracias.